pero es muy importante en todas las plantas de manufactura. La aplicación correcta es el IPOS con tecnología Wi-Fi. La institución habla de industria 4.0. Parecía que eran los que iban a quedar bien en Buen día, qué bueno que están con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental para el país, que es la logística, un tema muy importante, sobre todo ahora derivado de todos los retos que surgen desde el nearshoring, este proceso de relocalización de las cadenas de suministro. Y pues bueno, el Instituto Mexicano de Transporte acaba de publicar un documento interesante que lleva por título Consideraciones para fortalecer el sistema de transporte frente al nearshoring. Este está publicado por Miguel Gastón Cedillo Campos, Carlos Mario Pérez González y Daniel Marner Perelongue, que todos los tres son investigadores del Instituto Mexicano de Transporte. Y pues bueno, en esta ocasión, para hablar justo de este estudio, está con nosotros Miguel Gastón Cedillo, a quien quiero agradecer por la oportunidad para platicar sobre este estudio. Miguel, un gusto, como siempre, platicar contigo. Muchas gracias, David, por la invitación. Al contrario, el gusto es mío. Platícanos sobre este estudio, cuál es la intención, cuál es el objetivo y qué plantean. Muchas gracias. Sí, bueno, mira, efectivamente sabemos que estamos dentro de un proceso de relocalización de eslabones de cadenas de suministro internacionales. Quisimos entender, digamos, el contexto en el que se está desarrollando. Por supuesto, pudimos analizar las diferentes fuerzas que están en este momento, pues digamos, impulsando esta tendencia al nearshoring. Sobre todo, pudimos identificar el nuevo rol, el nuevo papel que tiene México como país conector de potencias, ¿no? En este caso, principalmente China y Estados Unidos. Entonces, bueno, la intención del estudio es, primero que nada, entender el contexto. En segundo lugar, establecer, pues, cuáles serían los retos, cuáles serían las acciones que México debe llevar a cabo para aprovechar esta oportunidad, pero desde luego preparándose para que todo este impulso que se puede tener a través del nearshoring, pues sea correctamente aprovechado, contando con acciones que permitan, pues digamos, potenciar, ¿no? Toda la capacidad que tiene México, y esto se hace a partir de acciones que mejoren la logística, que mejoren el sistema de transporte, de tal manera que esta parte económica pueda, pues de alguna manera, generar prosperidad compartida para las diferentes regiones. Ahorita que hablabas sobre México como un conector, en el estudio hablan del volumen de transporte de mercancías que ocurre en distintos estados de la Unión Americana. Esto como un reto, sobre todo en cuanto a la absorción de parte de ese traslado de mercancías en este proceso de ir y venir en las cadenas productivas. ¿Qué tan preparados o qué tan alineados estamos con estos volúmenes de transporte que ustedes identificaron, en donde entiendo el estado con mayor volumen por mucho es Texas, un estado que comparte pues prácticamente la mitad de la frontera con México? Así es, bueno, sin duda el comercio que se da entre México y Estados Unidos pues tiene varios orígenes y destinos, pero sin duda, como tú lo comentas, el estado de Texas tiene una, pues digamos, una preponderancia en el comercio binacional, sobre todo porque, como sabemos, pues el punto fronterizo estratégico de este comercio se localiza en la frontera con el estado de Texas, ¿no? Y en este caso específicamente, Laredo, Texas, ¿no? Efectivamente, en varios estudios, incluso a nivel internacional, este punto fronterizo está tomando relevancia, pues, clave. Como sabemos actualmente, incluso para Estados Unidos es el principal punto de entrada de mercancías internacionales al mercado de los Estados Unidos. En el caso de México, por supuesto, esto implica que la demanda de transporte que va a ser generada por toda esta relocalización de plantas
va a presionar el sistema de transporte, háblese infraestructura, organización, digamos, la gobernanza de ese sistema de transporte y, pues, por supuesto, los recursos humanos, ¿no? En este caso, vamos a poder ver en el estudio, pues, digamos que toda la necesidad en competencias técnicas y también en la parte de manejo de tecnología que pues ahora se vuelve necesario para poder formar parte de este grupo de países que van a estar impulsados por la tendencia del nearshoring. Bueno, y ahorita hablamos de tecnología, que es un punto importante. Antes quisiera que me dijeras, pensando que el 87% de las inversiones, según lo que ustedes plantean en el estudio de la inversión extranjera directa, viene de Estados Unidos, quiero entender también que mucho viene por vía terrestre. Y esto es un gran reto para la infraestructura que actualmente tiene el país. ¿Qué detectan ustedes en cuanto a retos de infraestructura en conectividad, sobre todo pensando en terrestre, tanto vía férrea como en carreteras? Sí, bueno, efectivamente, la mayoría del comercio binacional pues se está moviendo vía terrestre, fundamentalmente a través del autotransporte. Esto implica que entonces un crecimiento derivado de esta relocalización va a presionar aún más la infraestructura carretera. Por supuesto, aquí se plantean entonces varios retos, ¿no? Que sería, bueno, crecer la capacidad, administrarla de otra manera, mejorar la interconexión con otros modos de transporte, incrementar el uso de nuevas tecnologías. Entonces, en el reporte lo que hacemos es un análisis, vamos a decir, sistémico, que permite entender estos retos y también cuáles son las potenciales, pues digamos, soluciones, ¿no? Para todo esto. Hablamos de nuevas tecnologías que van a permitir, pues de alguna manera, redireccionar esos flujos a través de otros modos de transporte, de tal manera que se mantenga competitivo, que incremente la competitividad del sistema de transporte, pero sobre todo, aquí algo muy importante a resaltar es que hay dos elementos clave que el sistema de transporte en México, de transporte y logística, tiene que tomar en cuenta, y es que estas plantas que se están relocalizando, lo que están buscando es hacer a las cadenas de suministro más resilientes y menos contaminantes. Entonces, si tenemos estos dos parámetros como elementos clave de lo que ellos están buscando, por supuesto, un sistema de transporte que no se alinea a estos requerimientos no va a contribuir de manera, pues digamos, positiva a la expectativa que tienen al relocalizarse en México. Entonces, de alguna manera, pues esto es algo muy importante. Partimos incluso del análisis de cuánto valor, digamos, le aporta la infraestructura de transporte al valor logístico a las cadenas de suministro. Esto es un elemento importante de análisis porque tradicionalmente, bueno, se tienen los análisis costo-beneficio, etcétera, otros digamos, métodos técnicos para evaluar las mejoras o incluso el crecimiento de la infraestructura, pero el medir cuánto valor logístico aporta la infraestructura de transporte a las cadenas de suministro, considerando estos dos parámetros de mayor resiliencia y menos contaminación, bueno, sí es, digamos, un enfoque nuevo, no solamente para el caso de México, sino a nivel internacional, pero quisimos ya introducirlo en este análisis para justamente en la sección de propuestas tomar en cuenta todo esto y poner a la vanguardia, digamos, al sistema de transporte y de logística mexicano. ¿Qué tan rezagados estamos en términos de infraestructura? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar a estos puntos óptimos, tanto en carretera, como hablas de tecnología? Por un lado está la infraestructura que compete al Estado, pero por el otro es tecnología que compete a los particulares, sobre todo cuando hablamos en transportes, vamos a pensar flotillas, ¿no? Por otro lado está el ferrocarril, que también es privado, pero mucho tiene que ver la intervención del Estado, es decir, ahí hay una combinación de elementos, creo yo, difíciles de empatar hoy en día, sobre todo hacia este fin común, en un proyecto específico y claro que ya no es a largo y tal vez ni a mediano plazo, debería ser en el corto plazo, Gastón. ¿Cuáles son los principales aspectos que tú detectas como los retos que hay que atender de inmediato y en términos económicos, cuánto puede costar eso? Claro.
David, esa es una muy buena pregunta. La realidad es que creo que un tema importante es que muchas veces nos vamos justamente a tratar de entender, pues digamos, qué tan competitiva es la infraestructura, cuánto nos hace falta, qué inversiones se tienen que hacer ahí, pero yo les diría que habría que dar un paso hacia atrás. Y lo que hemos visto es que los países que han sabido aprovechar estas oportunidades y han, digamos, podido llevar esa prosperidad para compartirla con las regiones, son aquellos que, primero que nada, entienden las diferencias regionales, cuáles son las demandas que se van a generar y se inicia un proceso de organización. Yo creo que una parte fundamental del sistema de transporte y logística es que necesitamos mejorar, para empezar, entenderla, pero luego mejorar la gobernanza, ¿no? Porque tenemos grandes infraestructuras que no forzosamente están aprovechadas totalmente, y por el otro lado tenemos cuellos de botella también. Pero más allá de irnos directamente a la parte más táctica, creo que lo que hace falta es tener esta visión estratégica donde vamos a mapear efectivamente dónde están estas infraestructuras, cuál es el nivel de ocupación, su nivel de conectividad y luego cuál es la gobernanza, cómo está organizado el uso de esa infraestructura. De tal manera que además no solamente se trata, cuando hablamos de gobernanza, del tema de infraestructura. La gobernanza va a implicar cómo vamos a administrar la infraestructura, cómo vamos a administrar los datos que genera el uso de esa infraestructura, cómo vamos a organizar, aprovechar y desarrollar el recurso humano que se necesita para sacarle provecho a esta infraestructura. Y también, por supuesto, pues tenemos que tomar en cuenta la parte tecnológica. ¿Cuál de estas nuevas tecnologías es adecuado implementar y en qué periodos? Ahora, en todo este proceso, lo que hemos podido constatar es que en los lugares donde se ha podido tener, primero que nada, una gobernanza bien estructurada, para después ir a los siguientes, que sería diseño e inversión en infraestructura, análisis de datos, recurso humano, etcétera. En todos ellos se han hecho trabajos por región, es decir, se ha invitado a las empresas, se ha invitado a la academia, se ha invitado a los funcionarios locales y a través de esas reuniones se ha podido comprender pues las necesidades y cómo podría hacerse una mejor gestión, ¿no? de todo el potencial que se tiene. Este proceso se ha desarrollado en países europeos, pero también en países asiáticos que tienen diferentes tipos de gobierno. Es decir, aquí lo que quiero decir es que el hecho de darnos el tiempo para organizarnos y para tener la gobernanza, la estructura que va a gobernar todo el sistema de transporte y logística, para sacarle provecho, pues es un tiempo que en realidad es una inversión y es un enfoque transversal. Lo que quiero decir es, en realidad, más allá de cualquier perspectiva particular que se tenga como visión de país a futuro, el poder dedicar el tiempo suficiente para que las diferentes partes se involucren y juntos consolidar una estructura que va a permitir el despliegue, ahora sí, de todo el potencial utilizando adecuadamente la infraestructura, los datos, el recurso humano, pues es algo que sin duda, en cualquier caso que hemos analizado a nivel internacional, es importante. Bien, Gastón, pues ojalá que esto llegue rápido a los oídos de quienes pueden tomar decisiones. La ventana del nearshoring, hay quien habla de 6 años, hay quien habla de 10 años, pero pues es poco tiempo para reaccionar en términos de lo que se tiene que hacer o desarrollar en términos de infraestructura. Así es que ojalá se tomen medidas muy prontas o, como tú lo indicas, la oportunidad se nos puede ir de las manos. Gastón Cedillo, investigador del Instituto Mexicano de Transporte, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos pues los hallazgos y recomendaciones que tienen en este estudio.